No, todavía está en veremos para grabar. Ahí está. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al último encuentro de este ciclo de seminarios abiertos de las unidades ejecutoras de la sede andina de la Universidad de Río Negro. Le agradecemos su participación a quienes están en vivo y también a quienes lo van a ver grabado, que por razones de horario o disponibilidad no han podido estar presentes hoy. Porque bueno, ya les aviso de que el encuentro va a estar grabado y luego se sube al canal de YouTube de la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, le quería agradecer a Andrea Sereni, a la doctora Sereni, su participación y dar las disculpas del caso, que no va a estar, digamos, no va a estar el vicerrector presente o la secretaria de investigación, porque justo ahora entran en sesión de consejo de investigación de la sede. Así que bueno, está en mí darle la bienvenida y el agradecimiento a vos, Andrea, por participar en este último encuentro. Así que bueno, no sé si querés te presento yo o te querés presentar vos. Yo tengo la breve reseña de, bueno, que sos doctor en filosofía, le digo a la gente que quizá no la conozca, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y licenciada en ciencia política por la Universidad de Augsburgo de Alemania. Actualmente es becaria postdoctoral del CONICET, es docente de la maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación que se dicta acá en la Universidad Nacional de Río Negro. Y sus principales áreas de investigación son la filosofía política, la teología política, la filosofía de la tecnología y la vinculación entre estas. Así que bueno, es un mundo rico del que nos va a proponer para pensar. Así que bueno, comenzamos con la exposición y luego, les invito a ir escribiendo sus preguntas y consultas en el chat, y una vez que termine Andrea, se las vamos a compartir para ir sacando dudas y bueno, después si se da un intercambio, maravilloso. Así que bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias a vos por la presentación y por, bueno, darme la posibilidad de estar acá, de participar en esta propuesta. Hoy es el último seminario del año, así que bueno, espero cerrarlo con algo interesante que les interese a ustedes. Voy a hablar hoy de un filósofo alemán y un poco vincular su pensamiento con la situación actual de la pandemia. Para eso voy a compartir un PowerPoint para acompañar, digamos, mi presentación, que lo voy a compartir ahora. A ver. Ya lo comparto. Unos segunditos, sí, siempre suele. Sí, está tardando un poquito en subirse, sí, está ahí medio flojito el internet. Ahí está. Bueno, si se ve bien, ahí pongo presentación. Sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno, el título es un poco largo, es Esferas, Inmunología y COVID-19, la obra de Sloterdijk como herramienta para entender la actualidad. El concepto de esferas y de inmunología son dos conceptos de Sloterdijk propiamente que se pueden vincular, digamos, con el tema de la pandemia, también porque Sloterdijk se explaya bastante en los medios hasta el día de hoy, o sea, siempre, constantemente, digamos, sobre la situación, entonces es muy interesante hablar de este filósofo porque no es un filósofo demasiado abstracto, sí lo es en el sentido de que sus libros son un poco pesados y así, pero siempre trata de seguir, digamos, la actualidad y aportar ideas. Eso me gusta mucho de Sloterdijk. Bueno, la pandemia que estamos viviendo nos puso frente a varias situaciones desafiantes, ¿no? Y a cambios vertiginosos que ya venían, digamos, son procesos o problemáticas que ya existían de antes,
pero que ahora con esta crisis sanitaria se vieron acelerados. Acá voy a enumerar algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo la automatización del trabajo, como el vinculado al home office, el smart working, la virtualización del consumo, el auge de los medios de compra online y, bueno, lo que significa para los comercios locales o tradicionales, la digitalización en general y sobre todo de la información. Hay información excesiva que es carente de profundidad analítica, la pérdida del ocio y de la privacidad por estar siempre disponibles, la sociedad touchless sin contacto físico, la movilidad como bien de lujo que está reservada a unos pocos, los nuevos tipos de pobreza y los nuevos tipos de exclusión que, bueno, ahora vemos quiénes están dentro y quiénes están fuera del mundo virtual, quiénes tienen acceso y quiénes no, la atención médica remota y también la educación remota a través de plataformas educativas. Y sobre todo, esta situación nos obliga a plantearnos si esta crisis, esta pandemia, la podemos superar solos. Nos estamos planteando como humanidad otra vez la importancia de la comunidad, de los lazos sociales, del rol del Estado y de los vínculos con los demás y los valores como la solidaridad, bien concretamente en este momento. Para pensar un poco estas problemáticas desde Sloterdijk, lo voy a presentar un poquito. Es un filósofo alemán que nació en Karlsruhe el 26 de junio de 1947, estudió filosofía, filología germánica e historia en Múnich y en Hamburg. Fue rector de la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, está muy vinculado al arte y a la estética, y ahora, bueno, hace poquito se retiró y está en Berlín viviendo. Escribió un libro muy importante que se llama La crítica de la razón cínica, que fue muy famoso en su momento, que fue muy polémico. No voy a entrar en detalle ahora porque me voy un poco de tema, pero bueno, es importante el título, digamos, ya es un libro, digamos, que tiene sus años, es del 83, y a partir de ahí, un poco lo que logró con ese libro fue introducir nuevamente a la filosofía, a la opinión pública, y a despertar un poco la filosofía, ¿no? Como él es un pensador incómodo, que son los que me gustan a mí en general, es incómodo y entonces empezó a molestar al establishment y eso fue muy interesante cómo se fue recepcionando, ¿no? Cómo fue la recepción de su obra. Y bueno, hasta 2012 condujo un programa de televisión, El Cuarteto Filosófico, junto con otro filósofo que es Rüdiger Safransky, bastante conocido por biografías que escribió, sobre todo de Nietzsche. Y bueno, en ese programa se problematizaban temas así de actualidad también, con gente de distintos ámbitos y había peleas bastante fuertes, es bastante interesante verlo. Hay algunos capítulos de este programa en YouTube, si se busca se encuentran. Bueno, y Sloterdijk, yo ahora partí su pensamiento en 4 períodos, como para sistematizar un poco, para que sepamos de quién estamos hablando. En los años 80, bueno, el auge fue la crítica de la razón cínica, pero también escribió cuentos, como El árbol mágico, es muy lindo libro, y trató más que nada sobre el lenguaje y los efectos del lenguaje en la sociedad. Después hay un periodo intermedio que bueno, se caracteriza sobre todo por el libro Reglas para el Parque Humano, que ese lo vamos a tratar un poco más adelante, que es un libro en base a una charla que dio, que fue muy polémica también, y bueno, motivó varias discusiones fuertes, sobre todo con Jürgen Habermas, que es su enemigo íntimo, y bueno, su obra más grande, digamos, de ese periodo es la trilogía Esferas 1, 2 y 3, que vamos a tratar bastante también ahora. Y bueno, en el periodo actual, digamos, se inicia en el 2005, comienza a tratar temáticas como la globalización, la migración,
las crisis en general globales, ¿no? Y el rol de la religión, la ecología, el antropoceno, el fin del antropoceno y las nuevas tecnologías en general. Y ahora, bueno, se está dedicando, digamos que está empezando un cuarto periodo en retiro, digamos, que se está dedicando a la teología política y es interesante el salto que hace en las temáticas. También está ahora abocado a la poesía y al rol de las grandes religiones como productos literarios, ¿no? Él es un teólogo político laico, entonces es bastante interesante cómo ve la narrativa religiosa en cuanto a lo que afecta a la sociedad actual. Bueno. Sloterdijk, como dije, es un pensador incómodo, ¿no? Entonces él plantea que los filósofos siempre, pero sobre todo los contemporáneos, deben pensar de modo peligroso y problematizar la complejidad del tiempo presente, y posibilitar una visión más amplia y crítica del mundo, a la vez ecológica y global. El rol de la ecología en el pensamiento de Sloterdijk es muy importante. Un poco también en relación o en consonancia con el posthumanismo, con el planteo posthumanista, y bueno, se lo categoriza también como un pensador posthumanista. Y su antropología, o sea, la visión del ser humano que tiene, se basa en la condición inacabada del hombre, ¿no? Del ser humano. Y eso, bueno, ¿qué quiere decir eso? El ser humano nace incompleto, no por falta de instinto, como por ejemplo plantea Arnold Gehlen, sino porque tiene una infinidad de opciones, ¿no? A lo largo de su vida, al ser humano se le abren infinitas posibilidades a raíz de esa apertura que tiene, que caracteriza a los seres humanos y los diferencia de los animales, hacia el mundo, y es moldeable, ¿sí? O maleable, depende de cómo uno traduzca la palabra Faumbachkeit. Los seres humanos se apropian de las técnicas para ir modificando el mundo según lo que necesitan, y de este modo, bueno, van transformándose a sí mismos también, ¿no? Al entorno y a sí mismos. Y vuelven a nacer constantemente. El ser humano se instala en el mundo y se va adaptando y también se va apropiando del mundo. Se ve que es un pensamiento bastante seguidor del pensamiento sobre la técnica que plantea Heidegger. O sea, Sloterdijk es un seguidor de Heidegger, es un continuador de Heidegger, pero bueno, transforma varias cuestiones fundamentales también. Bueno, como dije antes, Sloterdijk considera central la cuestión del medio ambiente y también la relación de la humanidad con la tecnología. Y es importante también que Sloterdijk no toma una postura a favor o en contra de la tecnología, sino que considera que hay una visión pesimista, que sería la maldición tecnológica, y otra optimista, que sería la esperanza tecnológica, y es muy consciente de que el avance tecnológico presenta peligros o consecuencias negativas, como la limitación de la capacidad de pensar, el aislamiento, el individualismo extremo, pero que por otro lado permite una optimización del ser humano en cuanto a las posibilidades médicas, ¿no? De la medicina, permite la comunicación inmediata alrededor del mundo, etcétera, lo que nosotros conocemos, y la convivencia y la interacción, y también la acción política a nivel global. Entonces, haciendo referencia a su herencia heideggeriana, el Dasein de Heidegger, el estar ahí, se convierte en un Mitsein, que es el estar con. Y en lo que caracteriza también mucho a Sloterdijk, y en cierta forma hereda de Heidegger, es el tema de inventar palabras nuevas, cosa que desde el alemán es bastante fácil y divertido hacer. Entonces, bueno, él planteó muchos neologismos para poder captar la realidad. Hay incluso un diccionario que
que se llama el diccionario Sloterdijk, ¿no? Como un lexicon que capta los neologismos de Sloterdijk y los explica, que lamentablemente está agotado y es muy difícil de conseguir, pero bueno, acá vemos algunas, yo enlisté algunas, y las que están en negrita las vamos a ver más en detalle. La antropotécnica o las antropotécnicas, la esferología, la inmunología, después la culpabilidad fundamental, el parque protésico y la técnica climática. Yo no voy a entrar en detalle, pero me parecen importantes como ejemplo son pocas de una larga lista, digamos. Por ejemplo, la culpabilidad fundamental, ahí se refiere a esa culpabilidad que tiene quien critica un sistema, estando dentro del sistema y siendo parte de él, y siéndole funcional a pesar de la crítica que le hace, por ejemplo, eso lo denomina fundamental culpabilismus. Después está el parque protésico, que es, digamos, esta metáfora de que el ser humano siempre depende de las prótesis que se va creando, ¿no? Un poco en sentido platónico lo toma, las prótesis que se va creando para adaptarse a ese entorno en el cual vive y sobrevivir y vivir mejor. Y bueno, hoy el ser humano ha logrado sustituir literalmente, ¿no? Partes del cuerpo, órganos, por dispositivos tecnológicos, y entonces convierte al mundo en un parque protésico habitado por una suerte de máquinas humanas. Y la técnica climática se refiere a, está bastante expresada en su trilogía Esferas. Ahí trata al espacio como un hábitat del ser humano, que está cada vez más marcado por el desarrollo tecnológico, y se refiere a esa técnica climática que genera el hombre para poder habitar, ¿no? En el sentido del Wohnen de Heidegger. Bueno, vamos a entrar un poco más en detalle en estos tres conceptos que marqué acá con negrita, porque nos van a servir después para pensar la situación actual. Bueno, Sloterdijk introduce el concepto de antropotécnica o antropotécnicas, no sé bien cómo traducirlo bien, en la conferencia Reglas para un Parque Humano que dio en 1999, que fue muy polémico. Y estas antropotécnicas se refieren a la capacidad de autointervención, bueno, autoinvención también, ¿no? Pero autointervención del ser humano, que descubrió que como ser técnico se condiciona a sí mismo. Son formas de inmunización del cuerpo social y del cuerpo individual y biológico. Desde el momento en que las mismas técnicas humanas le permiten al hombre intervenirse a sí mismo, en el nivel biológico y en el nivel social, surge la cuestión de la continuación de la evolución humana con otros medios, ¿no? Por otros medios, por medios humanos. Hay una investigadora experta en Sloterdijk, Margarita Martínez, que escribió un libro que se llama Sloterdijk y lo político, y ella ahí explica un poco esto de la importancia del concepto de antropotécnicas en Sloterdijk, y dice, destaca, digamos, su valor político, ¿no? Y este concepto es político porque quien gobierna oficia de pastor de un rebaño a domesticar, al que somete a procedimientos de selección y de domesticación, eligiendo a quienes considera los mejores. Como formas políticas de domesticación y selección de cría humana, todo gobierno se sostiene en un andamiaje hecho de aquello que cada sociedad considera lo sagrado, lo mejor, ¿no? Y las antropotécnicas se entrelazan con la forma metafísica que para Sloterdijk organiza el habitar político humano, que es la esfera, como vamos a ver después. En este sentido, es importante tener en cuenta que la pregunta sobre cómo se conforman las relaciones interhumanas e interestatales son planteos filosófico-ontológicos que guían a los actores políticos en su toma de decisiones, especialmente
en relación a estas problemáticas globales, ¿no? Como la escasez de recursos, el cambio climático, la distribución de la riqueza global y bueno, problemas migratorios, etc. El segundo concepto que yo había marcado es la esferología. Y ahí es importante partir del punto de que Sloterdijk enfatiza que el individuo nunca se encuentra solo, porque el punto de partida ontológico de la existencia humana es el útero materno, o sea que la coexistencia precede a la existencia misma. Después de nacer, los humanos nos dedicamos a crear esferas que nos protegen al igual que el útero materno, y tomamos estas esferas como una función inmunológica en un sentido no solo biológico, sino también social y psíquico. Los tres tomos, ahí bueno, puse las tapas de la edición española. Los tres tomos de la trilogía Esfera llevan los nombres de los diferentes tipos de esfera inmunológica que crea el hombre para relacionarse con los demás y a la vez protegerse, según las etapas. Muy interesante también, cómo va evolucionando todo en el tiempo histórico. Después yo hice un cuadrito para resumirlo. El tomo 1 se llama Burbujas, el segundo Globos y el tercero Espumas. Y como el concepto de espacio es en sí mismo infinito, los humanos creamos estas esferas, creando estas barreras, ¿no? Entre lo externo y lo interno. Y aislamos ese pequeño espacio del espacio infinito, y así podemos accionar sobre él según nuestras necesidades y, bueno, Sloterdijk caracteriza estas esferas como una especie de invernaderos que tienen 9 dimensiones, que bueno, no voy a detallar ahora, pero son 9 dimensiones muy bien pensadas, que permiten esta supervivencia humana más allá de su carácter estrictamente animal. La ontología de la esfera, que es dual, esta ontología es dual, no es del 1, sino del 2, se opone a esta ontología del 1, la individualista, que es la que predomina hoy, ¿no? No somos átomos que interactúan con otros átomos, sino que estamos rodeados siempre de otros, incluso antes de nacer. Lo colectivo es esencial porque los seres humanos vivimos en coexistencia y nunca en mera existencia. Acá puse una foto de espuma, ¿no? Se ve que cada pared de cada globito se comparte y está metida, incluida en un todo, ¿sí? Con ciertas divisiones, pero siempre con todas las paredes compartidas. Entonces, bueno, comunidades o sociedades son, por ejemplo, esferas, y dentro de estas esferas se contraponen dos tipos de fuerzas. Por un lado, las fuerzas timóticas, que sería el coraje, la búsqueda de justicia, la dignidad y el honor, y las fuerzas del eros, que sería lo individual o el deseo de dominar a otro. Estas dos fuerzas se contraponen y lo sistematiza Sloterdijk de una manera muy interesante. Los conceptos de timos y eros los toma de un mito platónico, del Fedro. Bueno, y con esto intenta como graficar un poco ese equilibrio que se tiene que generar dentro de las esferas entre estas fuerzas que se contraponen. Y los individuos unidos en colectivos, del tipo que sea, tienden a establecer una diferencia existencial con los otros, los que no pertenecen a esa esfera o ese colectivo. Y ahí, en ese punto, se introduce el concepto de inmunología o de inmunidad. Es un poco difícil también la traducción, hay que ver cómo elegimos uno de los dos. Las esferas son estos medios de aprendizaje y de adaptación al mundo, y producen inmunidad para sus integrantes como una especie de autodefensa, ¿no? Obviamente Sloterdijk toma el concepto de inmunidad
del ámbito clínico y lo amplía, incluye no solo la inmunidad en el sentido biológico, como conocemos todos, sino que también incluye lo social y lo psíquico, ¿no? Como dije antes, y estos tres tipos de inmunidad están estrechamente interrelacionadas, por eso armé así un poco un gráfico con interrelación. La inmunidad psíquica a la que se refiere acá Sloterdijk está presente en prácticas inmunológicas, que para él son, por ejemplo, las religiones y los rituales, las tradiciones, los dogmas. Y la preservación de una esfera depende, ¿no?, de la habilidad o la capacidad de los miembros de mantener el equilibrio entre esos tres puntos, ¿no?, el aspecto psíquico, el biológico y el social. Y acá está el cuadrito. El cuadrito está adaptado de un artículo interesante que reseña un poco este pensamiento de Sloterdijk. Está adaptado, no está tal cual. Y acá es importante ver que se nota, digamos, el proceso histórico que recorren estas esferas, ¿no?, los estadios de las esferas dentro de la historia de la humanidad. Al principio, o sea, el proceso histórico va de microesferas, ¿no?, que se llaman burbujas, las macroesferas, que son las globas o los globos, y las esferas plurales, que son las actuales, que son espumas. Acá en la paleopolítica, que sería correspondiente a la etapa bien primitiva del ser humano, que estaba organizado en clanes y hordas, la dependencia del individuo era total del colectivo, ¿no? O sea, el individuo era totalmente dependiente del colectivo para poder sobrevivir, y casi no hay interacción entre las burbujas, eran burbujas familiares o mínimas de clanes, ¿sí?, o grupos de pocas familias, o como se quiera llamar la agrupación en ese momento. Y el otro no es el otro ser humano o otro grupo, sino el otro es la naturaleza directamente. En la etapa posterior, la política clásica, ya no hay más burbujas, hay globos, que son como contenedores que se van complejizando, ¿no? Las relaciones entre los seres humanos y la organización política se va complejizando, trascendiendo lo natural, y surgen jerarquías, instituciones, estructuras de poder basadas en el monopolio de la violencia, como el Estado-nación, por ejemplo, y la competencia gira en torno al reconocimiento de la superioridad colectiva por sobre otros colectivos, y en torno a la territorialidad, ocupar territorio y avanzar sobre el territorio del otro y asegurarlo mediante guerras, por ejemplo. Después tenemos la etapa de las esferas plurales, que acá hay dos aspectos, ¿no? O sea, por un lado, la organización o lo que engloba, digamos, es la humanidad entera ya, porque pasamos de los clanes y las hordas a los estados-nación o las tribus organizadas, a la globalización, que abarca a todos, ¿no?, a toda la humanidad entera. Por un lado, acá Sloterdijk separa un poco el aspecto del mercado mundial, que está entrelazado, o sea, todo se vincula con todo, ¿sí? Es altamente competitiva, muy compleja. El foco está en los mercados y la competencia comercial y financiera de individuos aislados que a la vez pertenecen a una globalización compleja. Y por el otro lado está la hiperpolítica, que es más el aspecto político. O sea, las pequeñas burbujas de la espuma están intervinculadas desde todo aspecto, como vimos recién en el grafiquito, ¿no?, que se ve que todos los costaditos se tocan, y si se rompe una, se rompen todas, que eso se ve, por ejemplo, en las crisis bursátiles. Y esta universalización surge como consecuencia de todo este proceso de globalización, que ya llegó como a como una saturación, ¿no? Y la unión universal está basada en, dice Sloterdijk, en un temor universal
que está universalmente compartido por toda la humanidad, a las crisis globales y mundiales. Y ahí surge otro nuevo concepto, que es el concepto de coinmunidad. Ahora, en este momento estamos en una crisis global de la cual todos teníamos miedo, no sabíamos que iba a pasar esto, pero bueno, justo pasó esto, podría haber pasado otra cosa global que nos afecte a todos, y el concepto de coinmunidad o de coinmunismo lo introdujo Sloterdijk antes de la pandemia. Entonces, está bueno cómo va sistematizando y se puede usar para entender la realidad que realmente pasó, ¿no? Sloterdijk discute bastante con otros pensadores, porque últimamente, bueno, se estuvo hablando mucho de parte de los filósofos en general sobre la pandemia. Sobre todo discutió con Zizek, ahora voy a eso, pero bueno, hay otros, ¿no?, que estuvieron aportando. Hay un compilado que es Sopa de Wuhan, que salió a través de la editorial Aspo, muy gracioso, que está libre en internet, que bueno, son análisis del principio, ¿no?, cuando empezó a pasar todo, tipo abril, mayo, donde escribieron, bueno, entre otros, Zizek, Giorgio Agamben, Byung-Chul Han, que son así los más conocidos, siempre desde sus posturas ideológicas, ¿no? Bueno, Zizek es un pensador esloveno que es marxista, es comunista, y él, bueno, Zizek avisora el fin del capitalismo a través debido a este repliegue comercial que estamos viviendo por la crisis del capitalismo que trae esta pandemia, lo cual, bueno, Sloterdijk lo ve un poco escéptico, y afirma que en realidad no necesitamos un comunismo, a la antigua, digamos, sino que necesitamos un coinmunismo. ¿Sí? Ese coinmunismo sería una coinmunidad que se refiere a este rechazo de que, por ejemplo, los ideales cosmopolitas se vean cuestionados, que esto venía pasando, hay un peligro de partición otra vez en burbujas de la sociedad global, y esto Sloterdijk lo ve como un problema. Entonces plantea que en vez de volver a las paleopolíticas, ¿no?, a las burbujas paleopolíticas, tendríamos que generar este concepto de inmunidad de esfera, pero a nivel universal. Siempre guardando las características tradicionales o culturales que nos caracterizan como grupo dentro de una subesfera. Entonces, bueno, se plantea, ¿no?, Sloterdijk contestándole a Zizek, si vamos a generar nuevas espumas o espumas más complejas, ¿no? O, por ejemplo, una sociedad espumante con una esfera pública, compartida, conjunta, dentro de esa espuma, que nos permita tener nuestras subespumas, pero con una esfera globalmente pública, que permita tomar decisiones en conjunto y compartir un poco el destino como humanidad y ya no como subgrupos. Bueno, y acá, para cerrar, puse la tapa de un libro que salió hace poquito, que está en venta, se ve en todas las librerías, que a mí me llamó un poco la atención porque, y lo quería mencionar acá, para la gente que por ahí se interese por este pensador. Lo que pasa con Sloterdijk es que se traduce relativamente rápido en comparación con otros, pero generalmente primero al inglés y después al castellano, y tarda un poquito en llegar la traducción de las cosas. Y este libro, con este título, Las epidemias políticas, hace pensar que Sloterdijk está escribiendo sobre la situación actual, ¿no?, sobre el COVID. Pero bueno, es un compilado de artículos que salieron en diarios alemanes varios entre 2013 y 2019, o sea, antes de la pandemia.
Es un libro interesante, recomendable de todas formas, porque es bastante clarividente. Acá se lo ve a Trump, por ejemplo, en la tapa, y es uno de los centros, ¿no? Es un libro que critica la crisis de la democracia liberal, está bastante concentrado en problemas también políticos europeos, como el Brexit, ¿no? Y la crisis migratoria, el tema de su postura en cuanto a la política de Merkel con los migrantes, que él estuvo en desacuerdo con esa política, el tema de la inserción de Europa en la sociedad mundial y, y ese tipo de cosas más focalizadas en Europa, pero yo pienso que este libro se lee un poco como una precuela de lo que vino después. Así que bueno, es recomendable, pero valga la aclaración de que no son textos actuales, sino que ya tienen sus meses o sus años. Bueno, para cerrar del todo, puse una cita acá que leí en un diario suizo, diario Blick, hace poquito, que dice, en la cual Sloterdijk dice que la inmunidad es una cuestión comunitaria que se debe entender siempre como coinmunidad en esferas y círculos del más pequeño al más grande, y si para algo puede servir esta maldita crisis del coronavirus, probablemente sea para tomar conciencia de que fundamentalmente existimos en condiciones comunitarias. O sea que él muestra una visión de una potencial cosmopolítica, ecológica, situada en macroesferas o en espumas, como él lo llama. Bueno, acá está la bibliografía que usé para armar esta presentación. Muchas gracias por el interés. Gracias. Me había quedado mirando la última filmina con todas las referencias. Eso está disponible para el que le interese, obviamente me puede escribir y yo en el chat, si quieren, puedo poner el mail y ahí escribo mi mail. Y si quieren la presentación, yo se las mando. Se la mando. En el chat no hay ninguna pregunta, pero sí consultaron cómo era el tema de las preguntas, así que invito a es Luciano, para que se abra el micrófono. Sí, soy yo. Hola, hola André, felicitaciones, muy buena. Llegué unos minutos tarde porque estaba en mesa de finales. Bueno, gracias Luciano por romper el hielo. No, te quería preguntar, yo nunca leía Sloterdijk, la verdad. Ya cuando lo veía me daba miedo el nombre. Pero tu presentación me interesó muchísimo y te quería preguntar si sabés o conocés la vinculación del pensamiento de él con el pensamiento de Maturana o Varela, porque hay, en la descripción que hiciste vos, yo encontré muchas analogías a esta forma de pensar, si bien ellos lo piensan obviamente más desde lo biológico, sí. Desde lo filosófico, en esta forma de estructurar el mundo en esferas y las formas en las que las esferas se vinculan con otras esferas, las interacciones, etcétera. Sí, yo no profundicé ahora el vínculo justo con Maturana, por ejemplo, pero en realidad lo que hace Sloterdijk es tomar, le gusta tomar metáforas desde por ahí las ciencias naturales o por ahí desde la filosofía de otras especialidades filosóficas, ¿no? De la filosofía de la técnica, etcétera, este tipo de metáforas como para graficar. Yo pienso que el vínculo no es tan profundo en realidad, sino que es más un efecto de visualización, ¿no?
es importante en Sloterdijk ese ingrediente estético que tiene, que también se ve en las obras más poéticas, el efecto del lenguaje sobre lo que uno interpreta o la combinación de palabras, el juego de palabras en el idioma alemán, que también siempre presenta la dificultad de traducir, etcétera. Y lo mismo hace con las otras ciencias, ¿no? Cuando uno va leyendo, por ejemplo, en esferas 1 y 2, o sea, la 3 es bastante más legible, pero la 1 y la 2 está lleno de referencias y gráficas, sobre todo de la biología, traídas de la biología. Entonces... Claro, pero ahí no, leyendo lo que dice Bárbara, ahora pienso que en realidad no es tanto con ellos, sino es más general, es como claro, sí. sistemas, un poco lo que vos describís al menos, ¿no? Sí, o sea, el vínculo, sí, ahí leo lo de Bárbara, sí. El vínculo es más referencial en el sentido de crear una especie de metáfora, ¿no? Ahora, el vínculo profundo de Sloterdijk siempre es con los filósofos de base, digamos, de los que él procede, que sería, por un lado, Nietzsche, Heidegger, y por el otro lado, la Escuela de Frankfurt, con la cual se liberó un par de peleas fuertes, pero sigue en el fondo perteneciendo a la tercera generación, aunque peleado está, ¿no? Yo creo que el vínculo está si se lo busca, pero no es un vínculo profundo en el sentido de disciplinar, ¿no? Es más referencial. No sé, Bárbara, si contesté bien a vos tu pregunta. Sí, también me imaginaba que iba un poco por ahí la relación con, bueno, los Maturana de Varela y con Wexkull, es más eso de pensar con qué ideas pensar lo social, digamos. Como esa, claro, es eso. La metáfora te abre a cierta posibilidad, ¿no? Está bueno. Sí, es eso, ¿no? Cómo pensar lo social haciendo una analogía con otras disciplinas, también para atraer a quienes pertenecen a las otras disciplinas, ¿no es cierto? Que a veces uno en las otras disciplinas se es más reticente a leer filosofía, por ejemplo, ¿no? Yo creo que pasa más por la cosa del efecto, ¿no? Ahí saludan de Brasil, han dejado un mensaje. Sí, ahí lo estoy leyendo, sí. Muchas gracias. Sí, ahí hay una pregunta, digamos, dentro del comentario, una pregunta que sería lo más relevante en Sloterdijk para entender la época contemporánea, digamos que es mucho. Yo traté acá de resumir un poco lo que me pareció que tenía relación al tema de la pandemia, pero obviamente en 40 minutos hay que explicar un poquito de qué se trata primero, y bueno, es un poco difícil resumir tanto, ¿no? Yo lo que creo que Sloterdijk es muy valioso, a pesar de que está muy enfocado obviamente en Europa, que es su lugar de procedencia, tiene él marca ese pensamiento posthumanista en el sentido holístico, ¿no? De pensar al mundo como un todo que es interdependiente, que bueno, él manifiesta a través de esa metáfora de la espuma. Me parece muy importante, por ejemplo, pensar en eso de que se rompe un globito y arrastra a otros. Entonces, creo que toda la parte, por un lado, de ser capaz de ver lo bueno y lo malo del avance tecnológico, por un lado, que en general los pensadores o están en contra o están a favor. Es difícil encontrar a alguien que se sitúe en el medio, ¿no? Y por el otro lado, la concientización sobre el cambio climático y la ecología como una problemática global importante,
que atrae consecuencias como, no sé, desde la erosión y la falta de agua, hasta, no sé, el aumento de catástrofes naturales y el aumento de la pobreza, ¿no? Porque acá todo está estrechamente vinculado. Yo creo que esa es la riqueza de Sloterdijk, de poder ver las cosas desde un todo intervinculado. Y bueno, a mí me interesa mucho también su forma de pensar al ser humano como ontológicamente coexistente desde que nace, ¿no? Eso me parece muy interesante. O sea, nunca estamos solos, y el individualismo del capitalismo del siglo XX, que ahora se está agotando, digamos, es interesante como para diagnosticarlo y buscar formas de salir de ese hiperindividualismo que nos caracterizó durante las décadas 80, 90, 2000, ¿no? No sé si hay otra pregunta o comentario. No, ahí está Geraldo agradeciendo la aclaración. Gracias por estar presente. Sí, y las personas que han pedido la presentación, se les va a mandar sin problema al mail. Ahí preguntan qué recomendás para empezar a leer. Para empezar a leer a Sloterdijk directamente, obviamente hay varios artículos, por ejemplo, en Academia Eduard, ¿no? Si uno entra a la Academia hay varios artículos sobre Sloterdijk, ¿no? Obviamente siempre está bueno leer alguna introducción o algo sobre él, pero no es lo mismo que leerlo al autor mismo. Así que yo creo que lo más interesante y también más accesible son las obras del periodo actual, que sería a partir del 2005, que es después de Esferas. Yo no empezaría a leer Esferas porque es bastante tedioso. Voy a anotar acá algunas, por ejemplo, es muy, muy interesante el libro en el mundo interior del capital. Lo que tiene de bueno es que se consigue casi todo en PDF, online, en castellano. Este libro, En el mundo del interior de capital, es una teoría filosófica sobre la globalización, y es una crítica, digamos, al capitalismo ya en decaída, en declive, ¿no? Es un libro del 2006. Está Ira y Tiempo también. Ira y Tiempo es muy interesante porque trata, en realidad es como una continuación del primero que anoté, y es el efecto de esta situación, ¿no? Del hipercapitalismo, de la hiperpolítica sobre la persona, y esa ira que uno junta, que se convierte en estrés. Y también tiene otro libro que vendría a continuar estos, que es, Estrés y Libertad se llama. Y vincula justamente esta condición del ser humano como atrapado por ese hiperindividualismo, la hiperdisponibilidad, la falta de libertad y su sed de libertad, y la libertad formal, que en realidad no es libertad de verdad, que también se vincula con la democracia y con la crisis de la democracia liberal, de los derechos, el avance de los autoritarismos también, ¿no? Y el libro que pasó en el siglo XX, es también súper interesante, y ahí empieza a plantear nuevas preguntas, digamos, más filosóficas, más hacia el fin del antropoceno y las discusiones que lleva con Stigler. Bueno, yo quería leer uno, me armaste un seminario de Sloterdijk. ¿Viste? Después te los presto si querés.
Dale. Están en internet. Ahí Bárbara decía que tenía una pregunta. Dale. Me intriga porque, a ver cómo formularlo. Como que estos pensadores que buscan explicar mucho, ¿no? Como de un gran pensamiento que busca articular muchos niveles y periodos históricos. A mí me hace pensar en autores viejos, digamos, como clásicos, que se han echado esas tremendas teorías para explicar todo, pero que en los últimos tiempos volvemos a ver este movimiento en intentar explicar mucho. Digo mucho por decir mucho, no porque esté mal ni bien, digamos, como que no son teorías acotadas, claramente. Habla desde la emocionalidad de los sujetos hasta de los sistemas políticos, digamos. Está bueno. Te quería preguntar, ¿qué ves de movimiento? ¿Por qué está resurgiendo esta necesidad de explicar de una manera integral las cosas y nuevas metáforas? ¿Y cuál es el aporte de Sloterdijk o de Sloterdijk, no sé cómo se dice, en este conjunto de autores contemporáneos que tenemos que están todos proponiendo sus propias metáforas para pensar esto? Sí, sí, buena pregunta. Es llamativo eso, sí. Se está volviendo al filósofo clásico, ¿no? Al que abarca todos los aspectos del ser humano y también se está volviendo a retomar, digamos, a hacer referencia directamente, por ejemplo, a los clásicos griegos, ¿no? A Platón y Aristóteles directamente. Yo creo que había estado fraccionado el pensamiento en ámbitos o en aspectos, y yo creo que esto es algo que caracteriza justamente a Sloterdijk, pero también a otros filósofos que están en auge ahora, de tratar de interrelacionar todos los aspectos de la humanidad porque justamente somos, digamos, parte de un todo, ¿no? Y todo está muy vinculado. Creo que ayudó, no sé, o lo impulsó, digamos, el tema de la globalización y el mayor acceso a información, y la comunicación entre los pensadores mismos, ¿no? Porque si uno piensa, hace, no sé, 2 años, se juntaron Stigler, que falleció hace poco, hace unos meses. Stigler y Sloterdijk dieron una charla juntos que dura 1 hora y media, 2 horas, que está en YouTube, súper interesante, sobre el fin del antropoceno, ¿no? El antropoceno es, digamos, la época en la cual el ser humano, el antropos, era el protagonista y dominaba, y que, bueno, llegó a su fin, ¿no es cierto? Porque ahora estamos en el tecnoceno, donde la técnica, digamos, trasciende un poco el control humano. Ese tipo de encuentros, que son 2 filósofos de distintas escuelas y de distintos países, uno francés, el otro alemán, bueno, todo eso ahora se posibilita más y permite ampliar el rango, digamos, de pensamiento. Yo creo que tiene que ver un poco simplemente con esa situación, ¿no? El cambio de perspectiva, de mirarse el ombligo, sea el ombligo geográfico o el ombligo disciplinario, y entender que la cosa va por la interdisciplinariedad y el panorama, digamos, de pájaro desde arriba, o de dron, no sé, ya pájaro ya es viejo. No sé si es eso a lo que te referías. Yo pienso que es así, o sea, también me llama la atención eso. Y a Sloterdijk también le dicen, bueno, él está dentro de los pensadores del poshumanismo, de la escuela poshumanista, viste que también tiene varias internas y qué sé yo, pero a él se dice que es como uno de los últimos clásicos, en el sentido de que se lo mete un poco en un cajón ahí con Habermas, directamente con Heidegger, ¿no?
son pensadores súper eruditos, que saben mucho, que leyeron mucho y que saben mucho, estudiaron mucho, que viajaron mucho. Mismo Sloterdijk pasó muchos años en Oriente, en la India, estudió filosofía oriental, es una persona con una cierta amplitud, digamos, no es eurocéntrico. Se ocupa ahora de los problemas de Europa porque vive ahí, qué sé yo, pero no es un pensador eurocéntrico limitado. Entonces eso lo hace más interesante. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, acá no, en el chat no veo. Hay algunas personas que ya se han retirado. Bueno. Así que, no sé, Andrea, ¿algún comentario como para ir cerrando? Bueno, como decía Wanda, va a estar disponible en, no sé, en unos días, una semanita, qué sé yo, Sí. la presentación en YouTube, y cualquier cosa yo puse el mail en el chat, me pueden escribir, a los que quieren la presentación se les enviará, y bueno, otra vez agradecerles la presencia, el interés y la paciencia, que a veces es un poco difícil explicar de manera simple temas tan complejos. Y bueno, yo voy a seguir leyendo Sloterdijk, así que quien quiera intercambiarse conmigo sobre el tema, bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias, muy claro. Yo poco lo conocía y la verdad que una grata sorpresa lo que trajiste para compartir. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, y nos estaremos viendo el año que viene. No sé el formato del ciclo, pero bueno, nuevamente gracias por estar. Buenísimo. ¿Sí? Y muchas gracias, Andrea, porque Muchas bueno, gracias. fue la tercera la vencida. Gracias, Wanda. Hasta luego. Muchas gracias a todas. Gracias, felices vacaciones a todos. Chao, gracias, hasta luego. Hola. Chao.